con la modificación del Reglamento de Costas, usted se ha empeñado en reventar este complejo y trabajado equilibrio, dejando a miles de afectados en todo el litoral, desde Galicia hasta la costa cantábrica, a todo el litoral mediterráneo. Miles de familias que por su delimitación del dominio público, por su deslinde, ven arbitrariamente amenazadas sus propiedades, casas, negocios, su medio de vida. La señora ministra va a escuchar a todas estas voces, incluso de su partido, y va a rectificar. Desde su despacho en el interior de la M30, usted, como si fuera la peor de las borrascas, ha decidido llevarse por delante viviendas en primera línea, chiringuitos, restaurantes con décadas de historia o arraigo, o incluso núcleos urbanos de la isla de Formentera. Porque esto no va de proteger el medio ambiente, esto va de su obsesión por atacar todo, de su obsesión por prohibir todo, por hacer todo incompatible, por introducir criterios arbitrarios en esa modificación del reglamento. Pero su obsesión lo pone en riesgo todo, la seguridad jurídica, la propiedad privada, pero también el medio ambiente al que usted dice proteger, porque son estas familias y estos negocios a los que usted ataca que llevan décadas protegiendo este entorno. Señora ministra, salga de su despacho, busque el mar y si lo encuentra, escuche a estas personas que conocen la costa mucho más que usted. Muchas gracias.